Ok. Bueno, tengo 33 años, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo adicionalmente un diplomado en Seguridad Industrial y tengo aproximadamente experiencia de 10 años gerenciando todo tipo de negocios y todo tipo de ventas de negocios. He tenido alrededor de 4 empleos formales y he tenido un negocio propio durante 4 años. Trabajé 5 años en el área de call center, eh, que fue mi primer empleo y fue donde me desarrollé mientras estudiaba. Luego del área del call center pasé a gerenciar un call center de otra empresa. Luego de eso estuve gerenciando una venta de metales acá en el país, de hierro para construcción. Y luego estuve en una aerolínea donde negociaba partes de aviones internacionalmente. Fíjate que eh, cuando empecé realmente en el call center, por ser un tipo de rubro un poco más abierto, eh, ahí creo que no tuve mayor tipo de inconveniente. Inclusive yo tengo un personaje con el que hago transformismo desde hace 15 años acá en el país, que es bastante reconocido. Entonces, cuando trabajaba en el call center, inclusive mis compañeros, hasta mi jefe en ese entonces, me iban a ver a la discoteca o iban a ver mis presentaciones, y tuve la oportunidad de crecer realmente dentro del call center profesionalmente y nunca fue un impedimento para eso. Luego, cuando salgo del call center, en las otras dos empresas, pues nunca se habló del tema, ni nunca toqué el tema ni de sexualidad, ni mucho menos de mi personaje en el transformismo, con ninguno de mis compañeros. Era prácticamente un tema tabú. Sobre todo porque, por ejemplo, en el rubro de aerolíneas, es un rubro donde todo el mundo pues, está casado, sus hijos, las conversaciones del día a día son conversaciones de familiares, ¿no? ¿Qué hiciste el fin de semana? Pues fui con mis hijos, hice tal cuestión, y realmente nunca me involucré con mis compañeros, no tuve ese momento de involucrarme o llegar a ese tipo de confianza de contarles un poco más sobre eso. Era algo de llegar a trabajar y ya. Cuando salgo de la aerolínea, busqué empleo siempre dentro del rubro. Por ser administrador de empresas, pues mi forma de trabajar es como bastante amplia, ¿no? Entonces encontré una plaza para gerenciar un restaurante muy reconocido acá en el país y apliqué. Al proceso de selección, habíamos alrededor de 7 o 8 personas. Ellos estaban buscando una persona con mucha experiencia porque estaban por abrir un restaurante fuera de San Salvador. Entonces querían una persona que tuviese suficiente experiencia para abrir una sucursal y manejarla. Llevaban 2 meses buscándola realmente y no la habían encontrado. Paso las pruebas, pasé 2 entrevistas y afortunadamente a la cuestión de una semana y media me llamaron y me dijeron que pues había sido seleccionado, que yo había sido el seleccionado para la plaza de gerencia. Que me presentara a trabajar con ellos, me dieron el horario que me tenía que presentar y ese mismo día
tenía que llevar mi documentación al lugar, ¿no?, de recursos humanos. Cuando llego a dejar mi documentación, hubo una persona que me reconoció, que también trabaja en ese mismo lugar, y sabe que yo hago transformismo y sabe toda la parte que hago en la parte LGTB, digamos. Entonces, en la noche vuelvo a recibir una llamada de parte de recursos humanos y me dicen que lamentablemente ya no voy a poder ser contratado. Mi duda era por qué, no, si había pasado ya un proceso de selección y había sido seleccionado entre varios. Su respuesta fue de que no cumplía con el perfil que ellos pedían. Me puse a indagar un poco más porque se me hizo raro, si ya me habían seleccionado y había pasado entrevistas, pruebas y todo, ¿por qué no cumplía con ese perfil? Entonces les pedí una explicación de que necesitaba que me explicaran qué es lo que había sucedido realmente, y me dijeron de que ellos se habían dado cuenta de que yo tenía un personaje que hacía transformismo, que yo hacía transformismo, y que un gerente como tal no podía ni imponer respeto si era transformista ante la gente, que ellos estaban buscando otro tipo de perfil, tanto para presentarle a sus empleados como para presentarle a sus clientes. Fue la respuesta que me dijeron. En ese momento, obviamente, salté y les dije que estábamos hablando de un tema de discriminación, sobre todo porque no tenía nada que ver, pues, mi parte artística, decirlo por ese lado, o lo que yo hacía como hobby, con mi parte profesional. Mi currículum estaba suficientemente respaldado, tanto mi experiencia como todas las pruebas que ellos me habían hecho. Entonces, me explicaron de que no era discriminación, simplemente que mi perfil, ellos no buscaban una persona que hiciera transformismo porque no iba a representar respeto de ningún lado y que nadie lo iba a ver con respeto dentro de la empresa. Esa fue la respuesta que me hicieron. Al final decidí no hacer ningún tipo de escándalo, por decirlo de esa manera, para no entrar en controversia. Solo le comenté a un amigo que tiene una discoteca gay acá en el país, y la respuesta de mi amigo fue: ya no le voy a comprar bebida a esta empresa porque están haciendo un tema de discriminación y nosotros como comunidad LGTB les consumimos, entonces no puede ser. 2 días después me llamaron de recursos humanos que el dueño de la empresa quería hablar conmigo, se quería reunir conmigo y quería saber qué es lo que había pasado durante el proceso. Llego, ¿verdad? Me citaron, a mí me interesaba aclarar la situación, y me recibió el propio dueño de la empresa junto con el gerente de recursos humanos más el gerente de operaciones de la empresa. A todo esto, el dueño de la empresa estaba completamente desconocedor del tema, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido? Y yo le conté: tengo un personaje, yo soy transformista, soy gay abiertamente, soy transformista y tengo un personaje en el transformismo, y me dijeron que por eso mi perfil no aplicaba porque no iba a poner respeto. Entonces a él le pareció en el momento como chocante. Les preguntó a los mismos gerentes qué es lo que había sucedido, y los gerentes me empezaron a cuestionar en esa misma reunión, como por ejemplo a preguntarme qué iba a hacer yo cuando uno de mis subalternos, por decirlo así, se enteraran de que yo hacía transformismo, o qué iba a hacer yo cuando uno de los clientes se enteraran que yo hacía transformismo. Me pareció gracioso porque nunca ha sido una cosa que yo oculte ni una cosa que me cause problema, y simplemente les dije de que mi trabajo iba a hablar por mí y lo que yo hiciera en la empresa. Al final el dueño de la empresa decidió contratarme casi que a regañadientes de las otras 2 gerencias, y como que los hizo que me llamaran para que me pidieran una disculpa, y logré entrar a la empresa. Estuve poco tiempo realmente porque siempre hubo como ese tipo de conflicto que no había sido
había sido prácticamente que impuesto por un tema de discriminación al final. Entonces, eso. Ya luego, el año pasado, apliqué también para una empresa de telefonía en el país, muy reconocida también. Estuve 2 días trabajando con la empresa y casualmente el tercer día me llamaron de la dirección para decirme de que no podían proceder con mi contratación porque no podían corroborar mis referencias laborales, que era una total mentira porque después averigüé que no habían preguntado ninguna referencia laboral. Y me sacaron con seguridad de la empresa hasta la puerta prácticamente, sin tener una explicación lógica de qué es lo que había sucedido, igual que en la empresa anterior, después de haber pasado ya un proceso de selección, entrevistas y haber pasado todo eso. Al final yo creo que también tuvo que ver con eso, porque nunca he sido una persona cerrada con mi sexualidad. Mis perfiles de Facebook son abiertos, todo el mundo sabe lo que hago, tanto en mis redes sociales. Entonces creo que al buscar ahí hay algún tema que les causa conflicto realmente.